En esta ocasión vamos a ver una de las partidas correspondiente al Campeonato de Europa por equipos que jugaron España y Portugal el pasado 21 de enero de 2020. Esta partida corresponde al tercer tablero que jugaron Miguel Ángel Antolínez, primer dan, y Vasco Pimenta, del equipo de Portugal. Juega con negras Vasco Pimenta, que se anotó con una categoría de 5Q. Negro juega Simari, es correcto, asegurando una esquina. Aquí se suele jugar habitualmente esto, es más correcto, tampoco está mal del todo hacer una extensión más larga. También podía haber jugado aquí. Esta quizás se queda un poco corta. Esta es mejor porque combina más con el Simari de la esquina. Blanco puede optar por jugar en esta zona o la que ha hecho, ir al centro. Es una jugada para conseguir influencia en todo el tablero. Es una jugada de pura influencia, no hace puntos, pero gana posición y fuerza en el tablero. Aquí quizás hubiera sido mejor esta, que es el punto vital de estas dos piedras blancas, aprovechando esta fuerza, un poquito más activa. Esta es un poco pasiva. Blanco ataca y está haciendo puntos. Y ahora negro juega de esta forma, que en realidad es Korigatachi, que es una extensión muy corta. Este grupo ha quedado ahí pequeño. Es turno de negro. La zona a jugar sería esta. Aquí tenemos una extensión de este tipo, o arriba. Parece que es la zona que está más vacía y es más correcto jugar por aquí. Pero negro entra en este punto. A negro le preocupa que todo esto se pueda convertir en territorio blanco y por eso está intentando entrar. Sigue siendo más correcto jugar por aquí, por esta zona. Esto es una secuencia estándar. En la cual blanco obtiene mucha influencia exterior a cambio de ceder unos puntos. Es turno de negro. Negro va a defender el ko. Es un ko importante, no cabe duda, pero es un poco pasivo. Quizás hubiera sido mejor jugar esto primero, creando puntos de corte. Esto es un poco pasivo. Queda justo un espacio para vivir a cambio de mucha influencia para blanco. Esto es ente, negro debe vivir.
Negro vive, pero es gote. Blanco viene a esta zona, que como decía es la que está más vacía del tablero, y juega aquí presionando sobre estas dos piedras. Debido a esta influencia, están un poco débiles. Negro juega de esta forma, no está mal, hay conexión por aquí y a la vez es una extensión con relación al Simari. No está mal, esta jugada me parece correcta. Blanco Kosumi. Negro juega de esta forma, intentando cerrar la esquina, hacer puntos y por supuesto vivir. Blanco juega de esta forma para impedir que negro conecte los dos grupos. Y aquí queda una posible debilidad para el futuro. Juega negro. Defender aquí es pasivo, es gote. Negro corta aquí. Está bien jugado. Kikashi. Blanco defiende. Y negro juega aquí. Está esbozando un enorme mollo de toda esta esquina. Por lo tanto, blanco debe entrar y escoge este punto. También se podía haber escogido esta, que es una jugada típica, o algo más desde arriba, algo así, o venir directamente a hacer Yosumiru. Pero bueno, esto también es posible. Está presionando sobre estas dos piedras y entra en el posible mollo. Negro hace una pinza y blanco simplemente salta. Es cierto que queda conexión por abajo, pero blanco debe salir. Negro juega Boshi, es correcto. Esta jugada amenaza directamente a estas dos piedras y sale. Correcto. Blanco está intentando hacer una formación viva. Negro juega por arriba, está atacando al grupo a la vez que sale. Es correcto. Blanco presiona sobre estas piedras. Negro jane. Blanco jane. Ahora es turno de negro. El corte no funciona, puesto que blanco, Atari y estas dos piedras morirían. Debe jugar aquí. Blanco defiende. Ahora sí hay que defender el corte. Esta jugada es un poco pasiva. Sí que es verdad que es la típica jugada para evitar que blanco haga un ojo, pero quizás era más efectivo jugar por aquí, haciendo base para este grupo, o por aquí. Esta es un poco pasiva. Blanco juega aquí, a la vez que ataca, está haciendo puntos. Blanco podría jugar Tenuki o defender aquí, que es lo que hace, puesto que al defender, a la vez que hace puntos,
sigue atacando este grupo que todavía le falta base para hacer los dos ojos. Negro juega aquí, blanco sigue presionando, aún no está vivo, tiene que jugar una vez más, blanco continúa, negro quisiera jugar en otra parte del tablero, pero este grupo todavía no está vivo. Si no juega aquí, entraría blanco, es una posibilidad, otra posibilidad es ahí, con lo cual el grupo, habría muchas variantes que analizar, pero el grupo está francamente en peligro. Entonces negro decide asegurar el grupo, vive, pero una vez más esgote. Blanco tiene sente y juega a este punto. Es importante porque cierra la salida de ese grupo negro y deja completamente aislado a este grupo. Quedaba pendiente de resolver esta situación con esas dos piedras. Negro decide salir con ellas. Y ahora hace Tesuji. De esta forma captura esta piedra y queda conectado. Blanco decide estirar. El motivo es que estas dos piedras dejan allí. Es un allí más fuerte de esta forma que así. El allí es más fuerte. En este caso, blanco prefiere dejar dos piedras y no una. Negro responde así. Negro está pensando en los puntos, evidentemente. Blanco está jugando por aquí, en previsión de un posible corte por esta zona. Blanco quisiera hacer aquí base para vivir y no tener que preocuparse de ese corte. Y negro no responde aquí porque quedaría este problema. Correcto, juega aquí. Deja esa piedra, pero está asegurando esta zona de puntos. Dado que esto es muy grande, blanco hace Yosumiru. Es una jugada de prueba, a ver cómo negro defiende la zona. Aquí hay muchas variantes. Vamos a ver la que hizo en la partida, que es esta, con la cual blanco juega aquí. Hay posibilidades de vivir o como mínimo conseguir un ko. Dado que está esta pared aquí, una posible conexión por aquí sería posible. Negro bloquea. Blanco baja y podemos decir que ya está vivo. Negro juega aquí, ataca y defiende esos puntos, pero blanco ya está vivo. Ha conseguido privar al negro de la esquina. Aquí hubiera sido mejor jugar esto, obligando a blanco a vivir en gote. Pero negro juega aquí. Nuevamente hubiera sido mejor esta. Juega aquí. Blanco tiene que vivir. Blanco está vivo y por aquí hay conexión. Y ahora negro, es turno de negro y negro juega aquí. Esto también es un error porque es gote, no amenaza matar al grupo blanco. Si juega aquí, blanco simplemente defiende y está vivo. Entonces esta jugada no es el momento de hacerla. Si le preocupa esta, aquí negro podría jugar aquí. Es un ko muy peligroso para blanco, puesto que después de tomar está amenazando tomar esta y matar el grupo, o si no quiere jaleos, simplemente jugar ahí. No es tan grande. En este momento, en lugar de jugar esta, negro podría haber jugado algo así.
en cualquier otra parte del tablero, incluso por aquí. Esto es bote, es un error importante porque le deja la iniciativa completamente a blanco y es el momento de atacar a este grupo. Ahí. Esto es para intentar hacer espacio, para vivir. Blanco bloquea. Negro aquí. Es correcto. Aquí, si blanco defiende, esto ya está vivo. Entonces, dado que la esquina no es territorio blanco todavía, porque queda esta entrada, blanco decide ocupar este punto, que parece punto vital. Negro por arriba. Ahora sí, blanco cierra. Negro sale. Blanco jane. Negro juega aquí. Parece que está vivo. A cambio, blanco se está quedando puntos por esta zona, este lateral y esta zona, que compensan en buena medida lo que negro ha conseguido aquí y aquí. Blanco, esta jugada ataca y cierra esta zona. Y negro juega de esta forma. Esto es un error de cálculo. Blanco, con esta jugada, blanco ahora va a matar al grupo negro. Negro debía haber jugado aquí. Con esto el grupo ya está vivo, puesto que esta piedra es un ojo y aquí sale otro ojo. Está definitivamente vivo. Esta jugada es un error. Permite a blanco jugar aquí. Que parece que mata al grupo negro. Esta jugada trata de impedir que blanco conecte, pero no soluciona el problema de conseguir dos ojos. Y este es un momento crítico. Negro está esperando que blanco juegue aquí, después de defender. Si blanco defiende, ahora como mínimo saldría seki. Si juega aquí es seki, pero blanco no necesita jugar aquí, puesto que ahí no va a salir un ojo. Juega aquí y esto es decisivo. Negro aquí. Blanco juega aquí, no vale esta porque tiene Atari, tiene que jugar ahí. Tampoco vale esta porque tiene Atari y luego toma ahí, juega aquí. Y ahí no sale ojo. Ahora juega aquí. Esto sería un error, evidentemente, porque después de defender tiene que defender aquí blanco y saldría el ojo. Si defiende y ahí negro vive. Esta es una jugada típica. Se juega aquí. Negro intenta cortar por aquí a ver si consigue hacer algo. Esta jugada tiene cierto peligro porque este grupo también blanco ha quedado cortado y en este momento es la preocupación de blanco. ¿Qué pasa con este grupo? Esta tiene dudas porque después de jugar aquí, si blanco juega aquí, negro corta y este corte no funciona porque negro gira y tiene Atari y ahora blanco está muerto, con lo cual negro vive porque tiene muchas más libertades que ese grupo. Por lo tanto, blanco debe tener cuidado con ese corte. Ese corte tiene cierto peligro
Por este lado, por supuesto, tampoco vale, porque ahí caza más rápido. La única jugada que vale es esta. Negro Atari. Si consigue cazar esto, es cierta compensación por esta pérdida. Atari. Obviamente blanco no va a defender esas dos piedras. Ahora utiliza el agi de estas dos piedras blancas. Juega aquí. Esta jugada está amenazando a Atari y capturar esta zona. Negro juega de esta forma. Es un poco extraña. Es un triángulo vacío. Pero bueno, ataca más esta piedra. Posiblemente era mejor jugar directamente ahí y quitarse el problema de esas dos piedras cuanto antes. Juega aquí. Blanco estira. Y negro captura estas dos piedras. Aquí. Eso es muy poco. Es poca compensación para toda esta pérdida. Debía haber aprovechado más ese agi de la piedra esa. Quizás esta hubiera sido mejor. Si blanco conecta, negro juega así y está intentando llevarse todo. Aquí habría muchas variantes. También especular con este corte. Esto quizás era más favorable para negro, en lugar de tomar esto, que es lo que ha hecho en la partida. Blanco Kosumi. Aquí no hay corte, puesto que jugando aquí da Atari. Si juega esta, es Atari doble, aquí y aquí. Blanco está obligado a jugar esta. Negro hay que jugar esta, si no todo el grupo moriría, porque aquí no es suficiente. Si blanco juega esta, después de este corte, esto no es suficiente para vivir. Después de tomar la piedra juega aquí y no hay segundo ojo. Por lo tanto, hay que jugar aquí. Negro juega de esta forma, intentando cazar a este grupo. Quizás hubiera sido mejor jugar aquí primero, que ya tiene una entrada al centro y sigue aprovechando el agi de esa piedra. Pero bueno, juega de esta forma. El corte no vale. El corte no vale porque Atari y captura. Juega aquí, blanco aquí, y no se puede conectar. Sigue funcionando el agi de esas dos piedras. No se puede conectar porque ahí pierde. Negro corta aquí, intentando obtener algún beneficio con esas piedras muertas. Blanco debe tener cuidado con este punto por el cual pueden salir las negras, pero es más seguro defender aquí. Esto ya definitivamente acaba con el agi de esta piedra, o casi totalmente, y esta piedra aquí funciona menos. Conecta aquí, amenazando cortar. La jugada es buena porque además de cortar, está amenazando defender estas piedras. Ahora ya sí se puede. Blanco defiende. Negro a su vez defiende. Esta es obligada. Si no, negro corta. Aquí cortaría todo el grupo. Negro juega aquí. Blanco Atari. Está especulando con este corte. Blanco tiene que defender. Ahora negro corta aquí.
ya amenaza directamente cortar. Ahora es turno de blanco. Lo más sencillo para blanco hubiera sido tomar aquí y ya no hay corte, puesto que hay Atari y no puede defender. Pero bueno, blanco juega aquí, tampoco hay ningún problema con esta piedra, puesto que aquí hay suficiente defensa. Negro Atari, blanco toma. Negro Atari. La idea es buena, está especulando también con este corte, creando por aquí fuerza para luego intentar sacar algo ahí. Blanco defiende. Negro. Esta jugada casi es única, puesto que la amenaza de negro evidentemente está ahí, capturando esas piedras. Esta jugada es casi única. Negro defiende. Y ahora es turno de blanco. Blanco comete un error, juega esta. Aquí lo más sencillo quizá hubiera sido esto. Es la manera correcta de defender este corte, pero juega esto. Esta jugada tiene un problema, y es que ahora negro podía haber jugado esta secuencia. Aquí blanco debe conectar y ahora juega esta jugada que amenaza cortar esto. Si blanco juega aquí, evidentemente aquí hay corte, no procede esta porque si no perdería todo. Y se viene aquí. Es turno de blanco. En lugar de jugar esta, era mejor haber jugado ahí. El problema, como hemos visto, es esta secuencia y corta. Negro juega aquí en la partida, blanco defiende. Negro sigue apurando las posibilidades de atacar esas tres piedras blancas y juega aquí. Aquí blanco tiene dos posibilidades, o jugar esta o jugar esta. Con esta, después de estirar, esta es obligada. En realidad no hay ningún problema. Y con esta, que es la que ha hecho en la partida, tampoco, porque si juega aquí, Atari, y si defiende, juega aquí. Blanco tiene una, dos, tres libertades, y aquí muere rápido, no hay ningún problema. Es decir, le valen las dos. Esta jugada también tiene cierto peligro, está amenazando cazar ese grupo blanco y blanco simplemente captura esta piedra y acaba con el problema. Negro juega aquí, en realidad no consigue nada, blanco puede jugar aquí o simplemente jugar tenuki, no tiene ningún problema. La única posibilidad de negro estaría en jugar algo así, que amenaza cortar, y salir por aquí dejando aislado a este grupo. Entonces, blanco juega esta, a la vez que ataca esta piedra y consolida este grupo, evita un posible segundo ojo. Negro captura, blanco juega aquí y negro abandona. Ya está muy claro que ahí no vive, esto también está muerto, y aunque por aquí hay muchos puntos, pero no compensa toda la pérdida que hay aquí.
una partida interesante donde negro se defendió lo mejor que pudo, pero vamos a decir, la diferencia de categoría o fuerza fue decisiva para el resultado final.